Leemos 1 Timoteo 1:15 hasta el 17. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oramos al Señor. Padre, nuevamente nos presentamos delante de ti como tu pueblo. Como tu pueblo, Señor, que te ha cantado por la grandeza de tu amor, la maravilla de tu misericordia, que hemos exaltado el gran intercambio que se ha hecho por medio de Jesús, tomando nuestro lugar para rescatar, redimir un pueblo que sea santo, que sea apartado, que sea tuyo. Gracias por la gracia que nos ha alcanzado. Gracias, Señor, por la salvación que nos has otorgado. Gracias, Padre, por el perdón de pecados que hemos recibido por medio de Jesús. Y gracias por esta palabra que nos recuerda de esta salvación, que nos enseña del perdón de pecados que el ser humano necesita. Señor, pedimos en esta mañana que todos los que estemos aquí, Señor, reflexionemos en lo que este pasaje nos dice, para que podamos confirmar que estamos en la fe, para que podamos confirmar en nuestros corazones, por medio de tu Espíritu, que hemos sido salvos, que hemos recibido el perdón de pecados, Señor. Y que al reflexionar, Señor, que tu Espíritu traiga convicción en aquellos que están aquí, pero no son tus hijos, que no han sido perdonados, que no han recibido vida eterna, que el glorioso intercambio no se ha hecho una realidad en sus vidas. Pedimos hoy que por medio de tu palabra, tu Espíritu, Señor, traiga luz, traiga iluminación, traiga, Señor, claridad para ver la gloria de Cristo por medio del Evangelio. Usa mi vida para hablar a tu pueblo, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, hermanos. Hemos dedicado algunas semanas para hablar acerca de algunas de los fundamentos de los principios de la fe cristiana. Hemos hablado acerca de la Biblia, que es la palabra inspirada de Dios, que es nuestra única regla de fe y conducta. Hemos hablado de Dios, que Él es eterno, de que Él es infinito, de que Él es tardo para la ira, Él es lento en misericordia. Hemos hablado las últimas semanas acerca de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Y es algo, hermanos, que podemos notar en el pasaje que hemos leído hoy, que Jesús es el centro de lo que la iglesia cristiana hace o debe de hacer. Que Jesús es el centro de lo que nosotros cantamos. Que Jesús es el centro de lo que nosotros proclamamos. Que Jesús es el centro de lo que nosotros enseñamos. Y el apóstol Pablo dedica estos versículos que hemos leído para recordarnos de esa realidad y apuntarnos al Evangelio, a la proclamación fundamental de la fe cristiana. Hemos visto las últimas semanas que este Cristo, este Jesús, este Hijo de Dios, este Verbo existía desde el principio. Estaba con Dios y que era Dios. Hemos visto de que este Hijo, este Verbo, aunque existía en forma de Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó, se humilló, se bajó, descendió del cielo, se hizo hombre, se hizo siervo, y estando en esa condición, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
Y quizás lo que hoy estaremos contestando, el pasaje que hemos leído, es ¿para qué vino Cristo? Si se humilló, si descendió de lo alto, si vino a ser un siervo, a comparecer como nosotros, ¿para qué vino? ¿Para qué se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz? El apóstol Pablo nos da estas respuestas en el pasaje que hemos leído. Pablo escribiendo a Timoteo, escribiendo a un joven, a un hijo en la fe, un anciano, un pastor de la iglesia, a alguien que Timoteo lo estaba instruyendo, lo estaba discipulando, lo estaba guiando, y le escribe su primera carta. Pablo, estando casi en los últimos años de su vida, le escribe esta carta. Y como veremos más adelante, Pablo le escribe enseñándole, instruyéndole a él que no permita que otras cosas se enseñen. Vamos a regresar a ese punto. Pero después de dar los primeros versículos de introducción, Pablo comienza en el versículo 15 diciendo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Lo que está a punto de proclamar, lo que está a punto de explicar, Pablo le da un preámbulo, le da una introducción diciendo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Pablo tiene una palabra en mente, una palabra específica, una declaración específica, un mensaje específico que tiene que ser recibido por todos. ¿Cuántos de nosotros no conocemos a alguien que ha entrado en alguna clase de ventas, de vender Mary Kay, de vender diferentes cosas, y le llaman a uno diciendo: hey, tengo un producto, tengo esto que venderte, que sería bueno que lo tengas, sería bueno que lo conozcas, y nos tratan de vender algo que ellos están vendiendo porque piensan que lo necesitamos? Pero lo que Pablo está a punto de decir aquí es algo que en realidad todos lo necesitan. Es una palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esta palabra Pablo la describe como fiel. La palabra fiel habla de que es confiable, de que es digna de confianza, de que es una palabra segura, y que nos daremos cuenta que es segura porque viene de Dios. Lo que está Pablo a punto de decir es algo que viene directamente de Dios. Esta palabra es fiel, esta palabra es digna de ser recibida por todos. Merece ser recibida por todos. Es apropiada que esta palabra sea recibida por todos. ¿Pero recibida en qué sentido? Recibida de aceptada, recibida como aprobada, recibida. La Biblia de las Américas dice que debe ser aceptada por todos. Entonces Pablo está a punto de declarar algo que todos tienen que recibir. Todos en aquel tiempo, todos en este tiempo, todos los que estamos aquí, todos los que puedan estar escuchando lo que está Pablo a punto de decir, todos deben recibir. Es fiel, es digna de que todos lo deben recibir. Y antes que terminemos este sermón, se debe de hacer la pregunta si yo he recibido lo que Pablo está proclamando. Porque Pablo dice que es fiel y es digna de confianza. Y esta palabra que Pablo está a punto de decir, que es fiel y digna de ser recibida por todos, se contrasta con las palabras que no son fieles y las palabras que no son dignas de ser recibidas por todos. Y Pablo ya le advirtió a Timoteo, ahí en el capítulo 1, note lo que dice desde el versículo 3. Timoteo 1:3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Esta diferente doctrina no es fiel y no es digna de ser recibida por todos. Luego sigue diciendo: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables
que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Estas fábulas, estos cuentos, estas genealogías que no edifican, sino que traen disputas, no son fieles, no son dignas de ser recibidas por todos. Y si no tenemos cuidado, hermanos, caemos en esto nosotros. De que hay hermanos que se ponen a disputar con cosas que no son esenciales, que son fábulas, que son cuentos, que son genealogías interminables. Y Pablo dice, no gasten su tiempo en esas cosas. Versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Versículo 6, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Esa vana palabrería no es fiel y no es digna de ser recibida por todos. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Hay muchas cosas de los púlpitos que no son fieles y no son dignas de ser recibidas por todos. Y Pablo le advierte a Timoteo de estas fábulas, de estas genealogías interminables, de estas falsas enseñanzas, de esta vana palabrería que no edifican, que son dichas por aquellos que no entienden ni lo que hablan y no entienden ni lo que afirman. Pablo dice, a estas cosas no les pongan atención. No son fieles y no son dignas de recibir por todos. Entonces Pablo, si me está diciendo cuáles son las cosas que no son fieles, que no son dignas de imitar, que no son dignas de ser recibidas, ¿cuál es la palabra que es fiel? ¿Cuál es la palabra que debe ser recibida por todos? Pablo nos dice en el versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cuál es esa palabra? La resume en una expresión: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esa es la palabra fiel. Esa es la palabra digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Vamos a detallar esta expresión. Cristo Jesús, el Verbo eterno, el Hijo de Dios, el que era desde el principio, el que estaba con Dios, el que era Dios, el enviado, porque eso es lo que significa Cristo, el enviado. Está hablando de una persona específica. Está hablando de un ser específico. La palabra que es fiel y digna de ser recibida por todos está hablando de alguien en particular, no de cualquier persona. Este Cristo Jesús, que es el centro, como ya hemos dicho, de todo lo que hacemos, de que nuestra alabanza, nuestra enseñanza, nuestra predicación, nuestra proclamación, nuestro servicio, nuestra devoción es hacia este Cristo Jesús. Este Cristo Jesús que hizo, vino al mundo. Este Cristo Jesús vino al mundo, lo vimos en Filipenses, se despojó de sí mismo, dejó su trono de gloria, dejó la majestad en el cielo y descendió del cielo. Que este Cristo Jesús no es de este mundo, pero vino a este mundo. No es de esta creación, porque Él es el creador, pero vino a habitar en medio de su creación. No fue obligado a venir, no fue presionado a venir. Este Cristo vino al mundo, se despojó de sí mismo, se hizo siervo, se hizo hombre. El Verbo fue hecho carne, nació en un pesebre, creció en estatura y en gracia, aprendió obediencia, enseñó con autoridad, hizo milagros, caminó esta tierra, le dio de comer a muchos,
Cristo Jesús vino al mundo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Pero este Cristo Jesús que vino al mundo no vino a vacacionar al mundo. No vino a vacacionar al mundo. No vino a pasarla chévere en el mundo. No, este Cristo Jesús vino al mundo con un propósito: para salvar. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar. Para salvar. ¿Qué significa salvar? Vino a rescatar. Vino a rescatar del peligro. Vino a libertar. Vino a redimir. Vino a comprar. Jesús mismo lo dijo, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a regresar a este punto de salvar en unos momentos. Pero la pregunta es: ¿a quién vino a salvar? ¿A quién vino a rescatar? ¿A quién vino a redimir? ¿Qué dice ahí? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? ¿Mis vecinos? ¿Mis primos? ¿Aquellos? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Los que quebrantan el mandamiento de Dios. ¿Quiénes son los pecadores? Los que desobedecen a lo que Dios ha establecido. ¿Quiénes son los pecadores? Los que están en enemistad contra Dios. ¿Quiénes son los pecadores? Todos son pecadores. Todos somos pecadores. La Biblia es clara que dice: por cuanto todos pecaron. La Biblia es clara que dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Y es interesante que Pablo dice a los pecadores después que describe una lista de pecadores. Porque note lo que dice el versículo 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Son los pecadores. Y hay otras listas más. A otras listas más. Dice un escritor: por pecado el Nuevo Testamento no entiende los errores sociales o los fracasos. El pecado no son los errores sociales. Vivimos en una época donde hay mucho movimiento de justicia social. El pecado no son los errores sociales. La fuente, la raíz de eso no es por el ambiente donde nos crecemos, dice en primera instancia, sino la rebelión contra el Dios. Ese es pecado. Rebelión contra Dios, contra el Dios creador, el desafío de su soberanía. ¿Cómo se siente usted cuando tiene un niño pequeño, para los que han tenido niños, y le da un mandamiento a su niño y su hijo le dice no? ¿Cómo reacciona usted como padre? Ok, está bien. No, están desafiando su autoridad como padre, y lo hacen porque son pecadores también. Todo ser humano desafía la soberanía de Dios, porque Dios nos manda a hacer algo y el ser humano dice no, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. El apartamiento de Él y la consiguiente culpabilidad ante Él y el pecado, dice el Nuevo Testamento, es el mal principal del cual necesitamos ser liberados. Justamente para salvarnos del pecado murió Cristo.
Somos pecadores. Todo ser humano es un pecador. No somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Dentro de la naturaleza del hombre hay un pecado, hay una depravación total donde el pecado ha infiltrado toda área de nuestra vida. Y por eso los bebés, por tan hermosos y bellos que son, tarde o temprano se vuelven ese pecado en una demostración de rebeldía, de desafío, por tan hermoso que son. En inglés un predicador, no se traduce de similar al español, pero en inglés un predicador dice que son vipers in diapers, que son víboras en pañales, porque son pecadores. Y la pregunta para nosotros hoy es esta. ¿Sabe usted que es pecador? Porque podemos decir para los pecadores, ya, aquel borrachito que está debajo del árbol tirado, aquel mujeriego, aquel drogadicto, aquel esto y lo otro, pero Cristo vino a salvar a los pecadores. ¿Sabe usted que es pecador? ¿Sabe usted que es pecador? ¿Entiende la gravedad de su pecado? ¿Comprende que usted tiene un corazón torcido? Esa es la condición del ser humano. ¿Entiende que su pecado lo hace enemigo de Dios? ¿Capta que Dios como juez justo castiga y castigará el pecado? Entiende que todo pecador se presentará delante de un Dios santo para dar cuenta de su vida. ¿Sabe esto? Porque Cristo Jesús vino a salvar a pecadores. Él mismo dijo, yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Por qué estoy haciendo hincapié en esta frase? Si sabe usted que es pecador. Porque si usted no sabe que es pecador, no entiende que es pecador, no entiende que tiene una necesidad, nunca va a ir a la cruz. Porque la cruz, el sacrificio de Cristo, es para aquellos que han entendido que son pecadores y que necesitan el perdón de sus pecados y que necesitan la salvación de su alma. ¿Sabe usted que es pecador? Y que necesita un Salvador. Que necesita un Salvador. Si usted se siente bien, ¿va a ir al doctor? Si no tiene un dolor en su cuerpo, un malestar, ¿va a ir al doctor simplemente por ir? No. Va hasta que sabe o siente que tiene algo mal. Y si la persona no comprende, no capta que es pecadora, no va a ir a buscar el Salvador porque no entiende que tiene pecado, que lo separa de Dios. Cristo vino a salvar a los pecadores. Y si usted entiende o comprende que es pecador, gloria a Dios, porque es un candidato a ser salvo por medio de Jesucristo. Porque Él vino a salvar a los pecadores. Desde el nacimiento, desde el anuncio de su nacimiento, se le dice que Él se llamará Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero también nos podemos hacer la pregunta, ¿salvarnos de qué? Si Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, ¿salvarnos de qué? Salvarnos de Dios mismo. Quizás para algunos eso hoy un poco raro. Salvarnos de Dios mismo. Salvarnos de la ira de Dios. Salvarnos del dominio del pecado. Salvarnos del poder de la muerte. Salvarnos de la condenación eterna. Por eso, hermanos, usted y yo necesitamos reconocer, toda persona necesitamos reconocer, proclamar, anunciar que Cristo vino a salvar a pecadores.
Y necesitamos reconocer nuestra condición de pecador para ir a Cristo y recibir el perdón de nuestros pecados. Pero si Cristo vino a salvar a pecadores, ¿cómo Cristo salva a pecadores? ¿Cómo lo hace? Porque Él vino al mundo a salvar a pecadores. ¿Cómo lo hace? Tomando nuestro lugar en la cruz. Que la paga del pecado es muerte. Que Dios castiga el pecado en todo tiempo, en todo lugar. Y vendrá el día donde castigará el pecado por la eternidad. Pero el pecado suyo, el pecado mío, Jesús lo tomó en la cruz, tomando nuestro lugar en la cruz, ofreciéndose en sacrificio por nuestros pecados, recibiendo la ira de Dios, el castigo por nuestros pecados por sí mismo. Que Isaías nos dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, satisfaciendo la ira de Dios. La ira de Dios, que con justicia castiga el pecado. Y Cristo murió en la cruz para salvar al pecador. Y ahora aquel que reconoce que es pecador puede ser salvo al reconocer su pecado, al arrepentirse de su pecado y al creer y confiar en Cristo como el Salvador de su vida, de su alma. Él es el Salvador. Él vino a salvar. Y el libro de los Hechos nos dice que en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente por medio de Jesucristo. Por eso nosotros cantamos el día de hoy. Recuerda lo que dijimos, que Cristo es el centro de todo lo que hacemos, aún lo que cantamos. Y por eso en la alabanza cantamos nosotros: ¿quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Cristo Jesús vino al mundo para salvar al pecador. Y esta salvación que Cristo ofrece, que Dios ofrece, es completamente por gracia. Es otro aspecto que debemos entender claramente. Esta salvación es completamente por gracia. Por eso lo cantamos: oh, gran intercambio, que por gracia somos salvos. ¿Qué significa por gracia? Gratis, gratuitamente. ¿Qué debe usted pagar para recibir algo de gratis? No son como las ofertas que dan aquí, ¿verdad? Que reciba esto de gratis. Aquí en esta vida no hay nada de gratis. Pero Dios, en el gran intercambio por gracia, nos salva. Y lo que eso quiere decir en el contexto de la salvación es que no es por obras. No es por nuestra justicia, no es porque somos buenos, es porque Dios es bueno y tiene un propósito al salvarnos. En otras palabras, no hay nada que usted pueda hacer, no importa cuánto vaya a la iglesia, no importa cuánto dinero dé a la iglesia, no importa cuánta persona le dé de comer que no tiene nada, no importa cuánto haga, no hay nada que usted y yo podamos hacer para alcanzar esta salvación de Dios, para ganarnos, para alcanzar el cielo. No hay. Solamente la gracia de Dios. Solamente la gracia de Dios. Note lo que Pablo nos dice ahí en 2 Timoteo. La siguiente carta de 1 Timoteo es 2 Timoteo. Y note lo que Pablo dice otra vez a Timoteo en el capítulo 1, en el versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Y note versículo 9.
quien nos salvó. ¿Para qué vino Cristo? A salvar a pecadores. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Nos llamó, nos salvó por gracia, no por obras. No hay nada que usted pueda hacer para adquirir esta salvación. Es solamente por gracia. Es solamente por gracia. Note lo que dice Tito, es la que sigue después de Timoteo. Tito capítulo 3. Versículo 4, Tito 3:4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres que hizo Dios, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos salvó no por obras que nosotros hubiéramos hecho. Nos salvó por su misericordia. Nos salvó por su gracia. Pero notamos, hermanos, que esta salvación de gracia no fue barata. Es gratis para nosotros, pero no fue barata. Costó la vida de Cristo, el sacrificio de Jesús, la sangre derramada por nuestro pecado. Por eso Pedro nos dice que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, regresando a Timoteo, Pablo dice que esta es la palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Pero note la siguiente frase que dice Pablo: de los cuales yo soy el primero. De los cuales yo soy el primero. Yo soy el mayor. Yo soy el pecador principal. La Nueva Traducción Viviente dice: yo soy el peor de todos. Yo soy el peor de todos. Que Pablo, reconociendo su humildad, su condición delante del Señor, de donde Dios lo había sacado, reconoce: yo soy el peor de los pecadores. Y note que Pablo no dice: yo fui el peor de los pecadores. No, yo soy el peor de los pecadores. Y es algo que Pablo hace a menudo. En Corintios dice que él es el menos de los apóstoles. En Efesios dice que él es el menos, que el más pequeño de los santos. Y es el peor de los pecadores. Y note por qué dice esto, versículo 16. Pero por esto fue recibido a mí misericordia. Dios mostró misericordia a Pablo. Dios no le dio lo que merecía. Por esto fui recibido a misericordia. ¿Para qué? Para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia. Para que Cristo muestre en él, en mí, como el peor de los pecadores, como el mayor de los pecadores, el primero, toda su clemencia. Para que Cristo demuestre, para que Cristo me ponga como exhibición, para que Cristo mostrase en mí toda su clemencia, toda su paciencia, toda su bondad infinita. Clemencia habla de paciencia. Habla de tener la ira y de tener el juicio y ofrecer perdón y ofrecer misericordia. Cristo muestra clemencia a Pablo. Aunque es el peor de los pecadores, Cristo muestra misericordia a Pablo. Pero Pablo no lo dice simplemente por decirlo. Porque note la siguiente frase. Pablo lo dice con un propósito. Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. ¿Para qué? Para ejemplo de los que habrían de creer en él
para vida eterna. ¿Por qué demostró Cristo toda su misericordia, toda su clemencia a Pablo, siendo el peor de los pecadores? Para que ser un ejemplo, para ser un modelo, para ser un patrón de todos aquellos que habían de creer en Él para vida eterna. En otras palabras, si Cristo puede tener clemencia y misericordia con Pablo, lo puede tener con cualquiera. Si Pablo, siendo el peor de los pecadores, y aún así recibió misericordia, es el ejemplo para todos aquellos, no importa qué tan grande el pecado, que Cristo puede tener misericordia. Que Cristo puede perdonar pecados, porque Pablo es el peor de ellos y Cristo tuvo misericordia de él. Dice un escritor que Dios quería hacer una exhibición pública de su gracia a un pecador notable como Pablo, para que otros pecadores desesperados puedan encontrar misericordia. Para que otros pecadores desesperados puedan encontrar misericordia. ¿Está desesperado usted por su pecado? Es una carga este pecado. Siente el peso de la gravedad de su pecado. Siente el peso de la ofensa delante de Dios. Este escritor nos recuerda que a Pablo se le demostró misericordia para que todos aquellos que están desesperados por su pecado puedan encontrar misericordia en Cristo también. No importa qué tan horrendo sea su pecado. No importa cuán profundo sea su pecado. No importa cuán grande sea su pecado. La misericordia de Cristo es más grande todavía y le puede otorgar el perdón a todo aquel que se acerca a Él en arrepentimiento y fe. Por eso cantábamos hoy, gracia y paz. ¿Cómo puede ser que el perfecto Rey con su sangre pagó? ¿Qué expiación tan grandiosa tú das que al más vil pecador puede limpiar y librar? Para que usted no tenga una excusa y decir, es que tú no sabes lo que yo he hecho. Quizás yo no, pero Dios sí. Es que tú no sabes lo que he hecho en mi vida. Tiene razón, yo no sé, pero Dios sí sabe. Y si a los que crucificaron a Jesús, Jesús dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y si a Pablo, que era perseguidor de la iglesia, estaba en sí persiguiendo a Jesús, alcanzó misericordia, ¿qué pudo haber hecho usted? Que Dios no lo puede perdonar. ¿Está diciendo que la gracia de Dios no es suficiente? ¿Está diciendo que la misericordia de Dios no es suficiente? ¿Que el sacrificio de Dios no tiene el poder para perdonar su pecado también? No, Pablo dice, Dios mostró misericordia a mí, el peor de los pecadores, para un ejemplo para todos aquellos que vendrían después y creerían en Jesús para recibir vida eterna. No hay pecado que Dios no pueda perdonar cuando venimos a Él en arrepentimiento y fe. El pecado que Dios no perdona es la incredulidad. Porque Juan dice que los que no creen en Él ya han sido condenados, porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero todo aquel que llega a Cristo, el que vino del cielo a salvar a pecadores, por tan grave y tan grande que sea su pecado, Cristo puede perdonar. Su misericordia puede alcanzar. La paga del pecado ya se pagó en la cruz. Y ese peso del pecado, ese dominio del pecado puede ser removido por medio de Cristo, porque Él vino al mundo a salvar a pecadores. Porque por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Notamos que dice, para ejemplo de los que habrían de ir a la iglesia siempre, para ejemplo de los que crecieron en la iglesia, para ejemplo de los que se visten como se visten los cristianos,
No dice nada de eso. Para ejemplo de todos aquellos que habían de creer en Él. De creer en Él. Que notamos que dice creer en Él. No es creer en una declaración. No es creer en unas palabras. Es creer en Él. Es creer en Jesús. Es creer en una persona. En Cristo. Es creer en su sacrificio. Es creer que Él es el Salvador, el Señor. Es creer que soy pecador, reconocer que mi maldad me separa de Dios, que mi pecado merece castigo y mi pecado me aleja de Dios. Es creer que la muerte de Cristo es la solución de Dios para el pecado del hombre. Es creer y confiar que mis obras, mi pecado me aleja de Dios. Yo no puedo llegar a Dios, pero Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y cuando la persona cree en Él, confiesa su pecado, se arrepiente de sus pecados, tiene vida eterna. Es lo que nos dice aquí, para ejemplo de los que habrían de creer en Él. ¿Cree usted en Él? ¿Cree usted? ¿Es pecador? Es la primera pregunta. Y ya ha creído en Él. Porque esos son los dos campos. O somos pecadores en necesidad de un Salvador, o somos pecadores que hemos creído en Él y hemos recibido la salvación de nuestras almas. Ha creído en Él. Ha puesto su confianza en Él. Ha puesto su confianza o ha dejado de poner su confianza en usted mismo, en lo que usted puede hacer, y ha puesto su confianza en Él. Porque el ejemplo de Pablo es para los que habrían de creer en Él. ¿Para qué? Para vida eterna. Creer en Cristo como el Salvador resulta en el perdón de los pecados y en la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, que ha entregado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree. Note la palabra otra vez, cree. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo opuesto de no tener vida eterna es perderse. Es ser condenado. Es ir al infierno. Es estar separado de Dios eternamente y para siempre. Pero todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que recibe vida eterna. Y esta es la condenación, sigue diciendo Juan, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué es la vida eterna? Solo se recibe por medio de Jesús, creer en Él. ¿Qué es la vida eterna? Es conocer al Padre y conocer al Hijo. Porque es lo que Jesús dijo, y esta es la vida eterna en San Juan 17:3. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La vida eterna es nueva vida. La vida eterna es una vida espiritual que el Padre da a todo aquel que cree en Jesús, que se encuentra en Cristo y es aplicada por medio del Espíritu Santo. Esa es la vida eterna. Solamente Dios la puede dar. Solamente se encuentra en Jesús y es aplicada por el Espíritu Santo. Note lo que dice Primera de Juan. Casi al final de la Biblia. Primera de Juan 5. Note lo que dice desde el versículo 10. Primera de Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesús el Cristo. Jesucristo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Cuál es el testimonio? Versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna.
Y esta vida está en su Hijo. Esta vida no está en la iglesia. Esta vida no está en los diezmos, en las ofrendas. Esta vida está en Cristo. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Note esa expresión: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Esta vida eterna se encuentra solamente en Jesús. Solamente en el Hijo. El que confía en Él, el que cree en Él, el que tiene al Hijo, tiene esta vida. Y el que no tiene al Hijo, por tanto que venga a la iglesia, no tiene esta vida. Y esta vida es una vida rica. No de dinero, no de recursos, no de materiales. No, es una vida rica de gozo, rica de libertad, rica de deleitarse en el Señor. Es una vida abundante que se tiene ya. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La tenemos ya. Es una sombra de la plenitud de esta vida en la eternidad, pero ya la tenemos para aquellos que han creído en Jesús. El que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Tiene usted al Hijo? ¿Tiene al Hijo? No se engañe a sí mismo. ¿Tiene al Hijo? Porque si no lo tiene, no tiene vida. Está muerto en delitos y pecados. Están muertos en delitos y pecados. Y esto, hermanos, nos recuerda que Dios no está interesado primordialmente en cambiar su comportamiento. Escucha esto: Dios no está interesado primordialmente en cambiar su comportamiento, porque la disciplina terrenal cambia comportamiento también. Dios está interesado en darle un nuevo corazón, en darle una nueva vida, en hacerlo una nueva criatura que resulta en un cambio de comportamiento. Nueva vida, nuevo corazón, nueva criatura. Porque mi corazón está torcido en delitos y pecados. Pero la vida que Cristo da, que Dios da por medio de Cristo, es una vida que me da un nuevo corazón, que me hace una nueva criatura, que cambia mis apetitos, que cambia mis deseos, que cambia lo que mi alma anhela, porque ahora quiero agradar a aquel que murió y resucitó por mí. No piense que cambiando su comportamiento se va a estar bien con Dios. Si no tiene al Hijo, no importa cuánto comportamiento cambie, no importa, porque sus obras no lo salvan. Solamente creyendo en Cristo, solamente teniendo al Hijo, tenemos vida nueva. Y eso produce un cambio en el corazón de todos aquellos que han recibido a Cristo. Por eso, si tratamos de cambiar el comportamiento, eso no dura. Pero si tiene nueva vida, su comportamiento debe de cambiar. Su estilo de vida debe de cambiar. No puede seguir igual diciendo que tiene nueva vida. No puede. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Ha creído en Él? Tiene vida eterna. Tiene vida en el Hijo. Una versión traduce el versículo en Timoteo de esta manera: pero Dios tuvo misericordia de mí, para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia con aún los peores pecadores. De esa manera otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Si usted no tiene al Hijo y está escuchando esto hoy, es porque Dios tiene paciencia con usted. Tiene paciencia con usted y no ha derramado su ira sobre usted. Y le da una oportunidad para escuchar la palabra fiel y digna de ser recibida por todos, para que usted pueda recibirla, aceptarla, creer en aquel que puede dar vida y que puede perdonar sus pecados.
Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor, dice Pablo. Y Dios lo hizo para que nadie pueda decir, Dios no puede perdonarme a mí. No, Dios puede perdonarlo, Dios quiere perdonarlo, pero acérquese con fe, en arrepentimiento a Él, para que Él perdone sus pecados y le dé nueva vida. Y porque esto es una realidad, Pablo expresa una doxología, es una expresión de alabanza. Que dice un escritor que el regalo de misericordia del Señor y la experiencia de Pablo de su necesidad causaron su corazón en estallar en alabanza. En estallar de alabanza. Y por eso cuando Pablo reflexiona en la misericordia que Dios ha tenido en él, termina esta parte diciendo, por tanto, porque esto es verdad, porque Dios ha tenido misericordia del peor de los pecadores y ofrece vida eterna a todo aquel que cree en él, al Rey de los siglos, al Rey eterno, quien da vida eterna al Rey de los siglos. ¿Cómo describe a este Rey de los siglos? Inmortal. A este Rey que no es mortal, a este Rey que no muere, a este Rey que no se corrompe, a este Rey que no se deteriora, a este Rey que vive para siempre, que existe para siempre, que siempre ha existido, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, que no se puede ver, al único Dios. No hay otro Dios, no hay otra competencia, no tiene competencia al inmortal, al invisible, al único Dios, al único que es sabio, el que es perfecto en sabiduría y en capacidad, no puede equivocarse. A este Dios sea honor, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sea honor, sea que haya un reconocimiento de la reverencia que se le merece a Dios. Sea honor por su excelencia, por su misericordia, por su gracia, porque Cristo vino al mundo a salvar a pecadores. Sea gloria, porque Cristo Jesús tiene misericordia de pecadores. Y esta alabanza, y esta honra, y esta gloria no es los domingos de las 10:30 a las 12. O los miércoles a las 7, o cualquier día que usted se quiera reunir. Esta gloria y esta honra al Rey de los siglos, al invisible, al inmortal, al único Dios, al sabio Dios, es por los siglos de los siglos. Es para siempre. Es reverencia y estima eterna. Es reconocimiento de su majestad y su poder eterno. Por los siglos de los siglos. Amén. Sea honor de los siglos, de los siglos. Amén. Por eso, hermanos, por eso cuando decimos que la nueva vida que Cristo ofrece produce un cambio de comportamiento, porque mi comportamiento honra o deshonra a Dios. Y yo no puedo honrar a Dios estando en desobediencia. Yo no puedo honrar a Dios andando en pecado. Por eso la nueva vida que Dios ofrece en Cristo, el que tiene el Hijo, tiene la vida, produce honor y gloria al Señor, porque mi vida ha cambiado. Y ahora hago lo que a Dios le place y le agrada y bendice. Reconoce que es pecador. Sabe que es pecador. Sabe que tiene una necesidad. Si no la sabe, reconózcalo hoy. Que usted es pecador. Reflexione en su corazón, sus acciones, sus pensamientos, sus palabras, sus actitudes, en su vida, y dése cuenta que usted ha quebrantado el mandamiento de Dios, que ha desafiado la soberanía de Dios, que ha desafiado el poderío de Dios. La siguiente pregunta es: ¿ha creído en Cristo? ¿Ha creído en Él? Porque Él vino a salvar a pecadores. Y si usted es un pecador en necesidad de un Salvador, Cristo vino a salvarlo a usted. Si no lo ha recibido, si no ha aceptado esta palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, tiene vida, tiene al Hijo. Reflexione en su corazón: tiene al Hijo. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no importa si es fiel a la iglesia,
No importa si ha sido fiel a la iglesia por 30 años, no importa. Si no tiene al Hijo, no tiene vida. Y esa vida viene de Dios. Y esa vida se encuentra en Jesucristo. Y a aquellos que han reconocido que son pecadores y han sido alcanzados por la misericordia de Dios, podemos decir como Pablo, sea gloria, sea honra y alabanza por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos y amigos, lo que vamos a hacer es que vamos a cantar como cantamos un canto siempre después del mensaje. Pero si usted, no importa qué tanto tiempo ha estado aquí, pero si usted sabe que no tiene al Hijo, sabe que no tiene vida eterna en Cristo Jesús, hoy puede recibirlo. Hoy puede creer en Él. Hoy puede depositar su fe en Él. Y la Biblia nos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Nos ponemos de pie. Voy a orar. Vamos a cantar. Y si usted no ha recibido a Cristo después del canto, tendrá la oportunidad de recibirlo en esta mañana.